Listo, licenciada, puede comenzar. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cindy Orellana, soy abogada y notaria egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo un posgrado en Derecho y Economía en la Universidad de Buenos Aires y bueno, tengo amplia trayectoria en todo lo que son contrataciones públicas, tanto en Guatemala como en Argentina. Actualmente estoy totalmente en otra área que es Derecho Corporativo. eh, y para mí va a ser un placer estar compartiendo hoy el tema de contratos administrativos. Entonces vamos a comenzar a compartir la presentación y vamos a empezar con la clase. El tema de hoy es contratos administrativos. Y para poder definir contratos de administrativos, vamos a partir de la definición general de contratos. Y esa la vamos a encontrar en el Código Civil. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Qué es un contrato? Un contrato, según nuestro ordenamiento civil, es el acuerdo de un particular con un... Perdón, primero vamos a hablar que desde el punto de vista civil, un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes. En estas partes, acá se reconoce que las dos partes son iguales, están en condiciones de igualdad y deciden crear un acuerdo en el que uno va a prestar una prestación y, ahí va a y la otra persona va a recibir a cambio una contraprestación. Eso de acuerdo a nuestro ordenamiento civil. El contrato administrativo va a partir de esa definición, pero vamos a agregar un elemento importante de la función pública, que es que una de esas partes va a ser el Estado. Y el Estado va a contratar con el único fin de poder satisfacer su finalidad, que es al final establecida en la Constitución, que es la de satisfacer el bien común. Esta satisfacción del bien común lo va a hacer a través de la prestación de servicios públicos y para eso puede prestar los servicios públicos de manera directa o de manera indirecta a través de particulares que pueden ser del derecho privado. Y a través de eso se va a crear un contrato que va a regir este acuerdo. Entonces, con este pequeño antecedente podemos dar una definición de contrato administrativo diciendo que es el acuerdo de un particular con un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones patrimoniales en aras del interés público, con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario. ¿Sí? Entonces es un acuerdo entre dos personas, entre las cuales uno es un órgano del poder público, que en ejercicio de la función administrativa va a crear, transferir o modificar o extinguir obligaciones patrimoniales en aras del interés público, con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos, y para entender más la definición que acabamos de decir, vamos a hacer un ejercicio que es diferenciar los contratos administrativos, perdón, de los contratos civiles y mercantiles. La primera diferencia que está contenida en nuestra definición es que es celebrado por la administración pública. Es decir, la primera característica o la diferencia que vamos a tener con un contrato administrativo es que una de las partes es la administración pública. Y la otra parte vamos a tener a una persona, sea individual o privada o jurídica, que pertenecen al derecho privado. La segunda diferencia es la competencia jurisdiccional relativa a las controversias por la ejecución de los contratos administrativos corresponde a los tribunales de lo contencioso administrativo. Cuando nosotros tenemos un contrato civil o mercantil, sabemos que cualquier controversia se va a llevar dentro de los órganos jurisdiccionales competentes, que son los juzgados de primera instancia civiles.
Con los contratos administrativos, se van a conocer en un órgano jurisdiccional em, distinto, que son los tribunales de lo contencioso administrativo. En el artículo 18 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, tenemos que el proceso contencioso administrativo va a ser de única instancia y que su planteamiento carecerá de efectos suspensivos. Ahí vamos a tener regulado el proceso contencioso administrativo. Y en el artículo 19 nos habla de lo que es la procedencia del proceso contencioso administrativo y vamos a tener dos casos. Uno, en casos de contienda por actos y resoluciones de la administración pública, y dos, que es el que nos compete en este tema, en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Entonces, ¿dónde tenemos ese fundamento de esa diferencia? Artículo 19, numeral 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, donde dice que en todos los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas va a ser competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La tercera diferencia es que se deben observar ciertas formalidades específicas y predeterminadas para su celebración. Mientras los contratos, nosotros en los contratos civiles vamos a tener contratos que carecen totalmente de formalidades, que pueden ser de palabra, contratos que deben, la ley establece ciertas formalidades y contratos, generalmente los que son susceptibles de registro, los que estamos sujetos a ciertas formalidades. Pero en general no tenemos mucho formalismo. Acá sí tenemos que observar determinadas formalidades para la creación de contratos administrativos. La formalidad, el artículo 49 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 49 de la Ley de Contrataciones del Estado, nos habla de la forma de los contratos. Y lo primero que nos dice es que deben de constar por escrito. Deberán ser faccionados en papel membretado de la dependencia interesada o en papel simple con el sello de la misma. Cuando tengan que inscribirse en los registros, deberán constar en escritura pública, autorizada por el escribano de gobierno. Sin embargo, el contrato podrá autorizarlo otro notario siempre que los honorarios profesionales que se causen no sean pagados por el Estado. Entonces ahí tenemos la formalidad que va a distinguir a los contratos administrativos de los contratos civiles y mercantiles. Vamos con la siguiente diapositiva. Otra de las características que tienen los contratos que van a diferenciar a los contratos administrativos de los contratos civiles y mercantiles es que estos van a estipular cláusulas que rebasan la órbita del derecho ordinario. ¿Qué quiere decir eso? Que estos contratos generalmente tienen un régimen jurídico exorbitante del derecho privado. Quiere decir que sobrepasan los límites del derecho ordinario. ¿En aras de qué? De proteger el patrimonio del Estado, que al final de cuentas es el patrimonio de todos nosotros, de todos los guatemaltecos. Lo que estamos utilizando acá, o sea, es el Estado, es el que está contratando. ¿Y de dónde se va a agenciar el Estado para conseguir esos recursos? De todos nuestros impuestos y de todo lo que constituye los ingresos del Estado, que al final de cuentas son las arcas públicas y que nos pertenecen a todos
los guatemaltecos. Entonces, precisamente por eso vamos a encontrar que los contratos van a tener cláusulas que generalmente nosotros no vamos a encontrar en el derecho privado. Pero acá lo que se va a cuidar es proteger los bienes del Estado, que al final son los bienes de todos nosotros. Otra de las diferencias es que sus fines son distintos al de los contratos privados. En un contrato privado, en un contrato civil y mercantil, está claro y se reconoce el derecho a que cada una de las partes va a percibir una utilidad con la celebración del contrato. Uno de las partes va a recibir una prestación. Esa prestación va a representar su utilidad, que generalmente va a ser la entrega de una cosa, la prestación de un servicio, etcétera, etcétera. Pero eso va a representar una utilidad. Y a cambio de eso va a pagar una contraprestación, que generalmente es dinero, que va a representar la utilidad de la otra parte. Y aunque la ley estipula contratos gratuitos, se sabe que en el derecho privado la finalidad va a ser generar una utilidad, que sean contratos onerosos. En los contratos administrativos, el fin que se busca es distinto. ¿Por qué? Porque el Estado no va a buscar generar no obtener un beneficio que sea tangible en dinero, sino que lo que se va a buscar acá es la prestación de servicios públicos, satisfacer el interés público y la utilidad pública. El Estado no busca obtener una ganancia, busca poder cumplir con sus fines al momento de contratar. Entonces, lo que va a buscar el Estado es la prestación de servicios públicos, el interés público y el de la utilidad pública. Son distintos el fin de la contratación de lo que vamos a encontrar en el ámbito privado. Y otra de las características es que solo serán contratos administrativos los que determine la ley como tal. Y para eso vamos a entender que todos los contratos administrativos tienen un procedimiento administrativo atrás. Un contrato administrativo no nace por sí solo, tiene un procedimiento que regula su creación y que lo va a determinar finalmente como contrato administrativo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahora, ya que establecimos las diferencias entre el contrato administrativo y los contratos civiles y mercantiles, vamos a elementos del contrato. El primer elemento son los sujetos. Uno de los sujetos, ya dijimos, va a ser el Estado a través de sus órganos administrativos, que pueden ser centralizados, descentralizados o autónomos. Pero una de las partes es el Estado. Y la otra parte es una persona del derecho privado, que puede ser individual o puede ser jurídica. Ese es el elemento en cuanto a los sujetos. Segundo elemento, consentimiento. Manifestación de voluntad de los sujetos. Debe ser expresa y debe ser voluntaria. No se puede obligar a alguien a contratar. Ya vimos que dentro de las formalidades del contrato administrativo es que debe de constar por escrito. El papel debe contener ya sea el membrete o el sello de la institución que está contratando. Y ambos deben de expresar su voluntad de manera libre para contratar. Generalmente en los contratos administrativos, cuando el Estado publica una oferta para contratar, se entiende que cuando el sujeto del derecho privado presenta una oferta, también generalmente presenta una declaración jurada donde acepta todos los términos y condiciones que se están
que han sido publicados. Pero ahí también se manifiesta esa voluntad del sujeto del derecho privado de querer contratar. Vamos con la siguiente diapositiva. Objeto. Los contratos administrativos deben referirse a hechos lícitos, ciertos y determinados, relacionados con la gestión del patrimonio del Estado. Todos los contratos, de manera general, tienen que referirse a hechos lícitos, ciertos y determinados. Acá vamos a agregar otro ingrediente propio de los de los contratos administrativos, que es que tienen que estar relacionados con la gestión patrimonial del Estado. Forma, deben satisfacer los requisitos que la ley señale. En principio, y hablamos del artículo 49 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que nos habla de la forma, de las formalidades que deben reunir los contratos administrativos. Vamos con la siguiente diapositiva. Otro elemento es la finalidad. Eh, el fin o finalidad del contrato administrativo siempre va a ser la satisfacción de un interés público. Y este debe ser claramente justificado dentro del contrato, pues de lo contrario nos pudiéramos enfrentar a acciones de nulidad sobre el mismo acto. O sea, se tiene que estar clara cuál es la finalidad del acto administrativo. El móvil, el último elemento del contrato administrativo es la causa, el móvil o, la pri- o el principio impulsor de la voluntad de las partes para su celebración. Consiste propiamente en el porqué del contrato, es decir, las circunstancias de hecho y de derecho que llevaron a ambas partes contratantes a celebrarlo. Es el motivo o el impulsor de la voluntad de las partes para su celebración. Siendo, obviamente, va a ser diferente la causa que tiene la causa o el móvil que tiene el órgano público del que tiene el otro sujeto que pertenece al derecho privado. Obviamente el sujeto del derecho privado siempre busca obtener una ganancia. Vamos con la siguiente diapositiva. Características de los contratos administrativos. Es un acto jurídico voluntario bilateral. Mm, Algo muy curioso es que en los contratos civiles y mercantiles nosotros podemos tener declaraciones unilaterales de voluntad. Los contratos administrativos son actos jurídicos voluntarios bilateral, es decir, ambas partes acuerdan en virtud del contrato obligaciones mutuas y recíprocas. Generalmente, la persona del derecho privado va a prestar un servicio y a cambio va a recibir un pago por esos servicios. Va a prestar un servicio, puede entregar un bien y a cambio de eso va a recibir una determinada cantidad de dinero o un pago. Preferencia del Estado. Esta va muy de la mano con, con el interés público prevaleciente, porque siempre acá, para que entendamos un poco cómo funcionan los contratos administrativos, se van a interpretar siempre a favor del Estado, esa es una regla general, pero lo que tenemos que entender para poder un poco tener claro cuál es la funcionalidad de esta dinámica, es que las partes no están en situación de igualdad.
¿Por qué? Porque en los contratos administrativos siempre va a haber un interés público prevaleciente. Quiere decir que hay un predominio del interés público sobre el interés privado. ¿Por qué? Porque el Estado está actuando para cumplir su finalidad, que es la de propiciar el bien común, que es el bien de toda la población. Entonces, por eso no van a estar en condiciones de igualdad y siempre va a existir una preferencia de favorecer al Estado. Y por eso vamos a tener como otra de sus características un régimen jurídico exorbitante de derecho privado, que eso va un poco en relación con lo que yo venía explicando antes. Eh, va a rebasar la órbita y los límites del derecho ordinario. Nosotros vamos a encontrar dentro de los contratos administrativos cláusulas que son mucho más estrictas, por así decirlo, que normalmente no las encontramos en el derecho privado. Pero, ¿por qué se hace esto? Porque estamos utilizando dinero que es público, que pertenece al Estado, que pertenece a todos, y tenemos que cuidarlo. Entonces, está bien que sea de esta manera. Por eso, el interés público va a ser prevaleciente y va a haber cierta restricción de la libertad de las partes. Restricciones a la libertad contractual, se va a seleccionar de una manera distinta el cocontratante, se van a establecer otra estructura y otros términos para la contratación. Y la última característica es la jurisdicción especial, que como ya lo dijimos, es en el artículo 19 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, donde nos dice que todas las controversias derivadas de la ejecución de contratos administrativos se van a tramitar dentro de los tribunales de lo contencioso administrativo. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, recapitulando un poco antes de entrar a las clases de contratos administrativos. Recordemos que el contrato administrativo va a ser ese acuerdo de voluntades donde se van a crear, modificar o extinguir obligaciones en el cual una de las partes es el Estado, como a través de sus órganos administrativos, que pueden ser centralizados, descentralizados o autónomos. Recordando siempre que la administración pública solo puede hacer aquello que la ley expresamente le autoriza, a diferencia de los ciudadanos del derecho privado comunes y corrientes, donde nuestra propia constitución nos dice podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Tenemos la libertad de hacer todo lo que la ley no prohíbe. Acá la administración pública solo puede hacer lo que la ley expresamente le autoriza. También tenemos que tomar en cuenta que la ejecución de los contratos administrativos no debe interrumpirse ni retrasarse a efecto de que pueda alcanzar cabal y oportunamente su finalidad. ¿Por qué? Porque una de la finalidad de la contratación pública es la prestación de servicios para garantizar una utilidad pública y poder cumplir con los fines del Estado. Y algo muy importante es que la administración pública debe siempre mantener el equilibrio financiero dentro de todo el régimen de contratación. A fe- a ef- a- para el efecto de que ninguna de las partes resulten perjudicadas. Ni tanto el Estado, ni tanto la persona del derecho privado que está prestando servicios o entregando el bien.
Entonces, habiendo hecho una pequeña recapitulación de lo que venimos hablando hasta ahora, vamos a entrar a hablar de las clases de contratos administrativos. Hay diversas formas de clasificar los contratos administrativos. La clasificación que yo propongo en esta charla es eminentemente pragmática. Es algo que nosotros, cualquier persona que se dedique a contrataciones públicas, va a ver y va a lidiar con esta clase de contratos. Los contratos pueden ser unos contratos de obra pública. Como bien sabemos, una obra es un trabajo de construcción o de ingeniería civil sobre un bien inmueble. Dentro de estos contratos de obra tenemos las siguientes prestaciones: demolición de inmuebles, movimiento de tierra, sondeos, instalaciones eléctricas, fontanería, revocamientos, etcétera, etcétera. Estos van a tener un tratamiento especial y se van a llamar contratos de obra pública. ¿Por qué tienen un tratamiento especial? Porque obviamente la construcción de obras públicas es caro y por eso hay que tener un especial cuidado de que se cumplan con todos los requerimientos técnicos, que la obra sea de buena calidad y que vaya a perdurar en el tiempo. Otro de los contratos es contrato de suministros y bienes muebles. El contrato de suministro es por medio del cual la administración pública adquiere productos o bienes muebles o servicios para su continuo funcionamiento, que generalmente es la entrega de papel, suministro de energía eléctrica en las instalaciones y en las oficinas de los distintos órganos administrativos, servicio de limpieza, entrega de agua potable, etcétera, etcétera. Son eh, contratos que van a tener un valor no tan alto, pero que van a tener cierta continuidad sucesiva. Otro de los contratos, otra clasificación de los contratos es la concesión de servicios públicos. Es por medio del cual el Estado va a delegar la prestación de servicios públicos a entidades del derecho privado. Por ejemplo, la prestación del servicio de agua potable puede ser delegado a través de una institución del derecho privado, generalmente una empresa, una sociedad que tiene una empresa, mejor dicho, y que va a prestar el servicio público. Acá también tiene una regulación y un procedimiento especial eh, esta forma de contratación. Contratación de servicios al Estado, que aquí estamos hablando de contratación de servicios técnicos o profesionales. Generalmente acá contratamos personas individuales para que nos presten un determinado servicio. Vamos con la siguiente diapositiva. Tenemos también la explotación y exploración de recursos no renovables, que acá estamos hablando de un régimen especial también, porque acá lo que se le concede es que se pueda explotar un determinado recurso natural no renovable y el Estado lo que va, en lugar de recibir dinero, perdón, una contraprestación, lo que va a recibir acá son regalías por la prestación. Es decir, la persona de derecho privado va a explotar los recursos, va a obtener una ganancia y de esas ganancias va a dar una parte de esas ganancias al Estado. ¿Por qué? Porque se considera que es mucho más eficiente el sistema a través
la explotación de estos recursos a través de entidades de derecho privado que si lo hace el Estado. ¿Por qué? Porque las entidades de derecho privado tienen mucho mejor gestión empresarial. Entonces, por eso se delega o se concesiona esa explotación. Y por último, tenemos los contratos de consultoría profesional, que acá se va a diferenciar de los contratos de servicios profesionales, lo que acá no vamos a contratar personas individuales, sino que vamos a contratar generalmente sociedades, que se denominan consultoras, que van a prestar servicios profesionales especializados, que van a venir con un equipo de personas especializadas en la materia del servicio que vamos a recibir y nos van a prestar. Generalmente son auditorías financieras, la elaboración de algún proyecto o informe demasiado especial que requiera la implementación de muchos recursos técnicos. Entonces, en lugar de el Estado hacerlo por sí mismo, contrata a una empresa especializada, que es la consultora y la que va a prestar este servicio. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, algo importante que había dicho al principio por sí solo. El Estado, a través de sus órganos administrativos, no se despierta un día y dice, voy a celebrar tal contrato. La ley nos está de cada contrato administrativo debe de haber un procedimiento administrativo previo, en el cual se cumplen ciertos requisitos y a partir de que cuando estamos 100% seguros de que se han cumplido todos los requisitos, podemos contratar. El contrato administrativo viene siendo la última etapa de todo un proceso administrativo para su creación. Y eso nos va a llevar a la Ley de Contrataciones del Estado, que es la que nos va a regular todo lo relativo a los contratos, al régimen de contratación del Estado. Y para cuando hablamos de contratación pública, el régimen de contratación por excelencia es la licitación pública. La licitación pública está regulada en el artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado. Artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Qué nos va a decir? Que vamos a integrar este artículo con el artículo 38 de la Ley de Contrataciones, que nos habla de montos de contrataciones. Y de los bienes, de las obras o suministros exceda los 90.000 quetzales, perdón, exceda los 900.000, vamos a utilizar la licitación pública contratación. ¿Qué es la licitación pública? Es un procedimiento especial que debe quedar sometida a las compras y contrataciones que requieran los organismos del Estado. Como dijimos, es el régimen por excelencia de contratación pública. Y él está regulado en el artículo 17 de la Ley de Contrataciones del Estado, que vamos a integrar con el artículo 38 de la ley, de la misma ley, que nos dice que vamos a acudir o vamos a utilizar el procedimiento de licitación pública cuando las compras
cuando nuestro presupuesto para la compra exceda o sobrepase los 900.000 quetzales. Tenemos todo regulado el procedimiento de licitación pública en la ley, y a grandes rasgos podemos decir que la licitación pública es un procedimiento por medio del cual primero vamos a tener el requerimiento o la necesidad de adquirir un bien o de la prestación de un servicio. Yo puedo requerir desde comprar un lote de impresoras para las distintas oficinas públicas, dependencias de un órgano administrativo. Puedo puedo necesitar reparaciones, el servicio de reparación y mantenimiento de la fachada de un edificio. O sea, eso es independiente. Primero va a estar la necesidad de adquirir un determinado bien. Puedo necesitar, por ejemplo, si estamos hablando del Ministerio de Educación, la impresión de los libros que se van a dar en las escuelas. Se determina la necesidad de ese bien o de ese servicio, a lo que nosotros denominamos requerimiento. Buscar. Cuando hablamos de contratos administrativos, la necesidad de siempre ubicar el equilibrio fiscal. Vamos a garantizar que tengamos fondos suficientes para poder realizar esa contratación. Reservamos esos fondos, reservamos en una de los fondos, y después la serie va a elaborar pliego de bases y condiciones. Estos pliegos, una vez que hayan sido aprobados, se van a publicar. Estén publicados, yo voy a dar cualquier proveedor interesado que reúna los requisitos establecidos en la ley va a poder presentar una oferta. Y cuando yo haya reunido todas las ofertas, voy a hacer algo que se llama apertura de ofertas. Vamos a abrir las ofertas y después vamos a hacer una evaluación de ofertas. Después que tengamos el informe de evaluación, donde ves los requisitos técnicos, económicos, administrativos y financieros, vamos a determinar cuál mejor oferta más conveniente para los interesados. Y vamos a hacer una adjudicación. La adjudicación se va a aprobar, y después de que está aprobada la adjudicación, vamos a celebrar el contrato administrativo. O sea, todo este procedimiento tiene que suceder para que nosotros tengamos un contrato administrativo. Y como les dije, la licitación pública es el régimen de contratación por excelencia. Tenemos otro régimen supletorios cuando las contrataciones son de menor monto. Y para eso tenemos otro procedimiento de contratación, que es la cotización pública. ¿Qué es la cotización pública? Es un procedimiento simplificado que al que deben quedar sometidas las compras y contrataciones que requieran los organismos del Estado que estén contenidos
dentro de los montos establecidos en la ley. ¿Qué ley? La ley de contrataciones. ¿Qué artículo? Artículo 38, que nos dice que las compras entre menores a 900.000 quetzales y mayores a 90.000 quetzales, vamos a utilizar el régimen de cotización pública, que es un régimen simplificado, con mucho menos formalismos, porque las compras son de menor cuantía que el de licitación pública. Vamos con la siguiente diapositiva. Y también tenemos en el artículo 43 las excepciones a estos dos regímenes de contratación, que son modalidades específicas dependiendo el monto o la naturaleza de la contratación. Tenemos compras de menor cuantía, que son todas las compras menores a 10.000 quetzales, que se consideran de muy baja cuantía, que van a tener un procedimiento mucho más simplificado, regulado en el artículo 43, literal A. Compra directa, que es para todas las compras que estén contenidas, cuyos montos sean mayores a 10.000 quetzales, pero menores a 90.000 quetzales. Y ahí vamos a utilizar la modalidad de compra directa en adquisición de bienes, suministros y obras, a través de la presentación de una oferta electrónica en el sistema de Guatecompras, y vamos a contratar directamente a seleccionar nosotros el proveedor. También tenemos adquisición de proveedor único. Esta modalidad se va a utilizar cuando el bien, servicio, producto o insumo a adquirir, por su naturaleza y condiciones, solamente pueda ser adquirido por un proveedor. Generalmente tenemos servicios que son tan especializados que tenemos un único proveedor en el mercado, y es alguien que solo esa persona, solo esa empresa lo puede hacer. Entonces vamos directamente justificando el porqué de la contratación. Y también se exceptúan del régimen de licitación y de cotización todo lo que son arrendamientos de bienes inmuebles, que están siempre dentro de las excepciones del artículo 43. Pasamos a la siguiente diapositiva. Algo importante, artículo 4 bis de la Ley de Contrataciones del Estado, es la regulación del régimen de Guatecompras. Todas las contrataciones públicas deben de ser publicadas en el portal Guatecompras. Artículo 4 bis de la Ley de Contrataciones del Estado. Y aquí en la pantalla tenemos una captura de pantalla de cómo se ve el portal. Guatecompras es el sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado, más conocido como Guatecompras. El nombre de Guatecompras está contenido en la ley, así que lo podemos llamar Guatecompras. Vamos con la siguiente diapositiva. Extinción de los contratos administrativos. Bueno, los contratos administrativos pueden extinguirse de dos formas: una manera normal y una manera anormal. Vamos con la siguiente diapositiva. La forma normal de terminar los contratos, obviamente, es por el cumplimiento de las condiciones pactadas dentro del contrato administrativo. Cumplir con la entrega de los bienes o cumplir con la prestación de servicios.
Se da por cumplido el contrato y generalmente lo que después viene es hacer la liquidación y el pago de esos servicios. Vamos con la siguiente diapositiva. Y también tenemos la forma de extinguir los contratos de manera anormal, que generalmente es por cumplimiento de su objeto antes del plazo contractual. Generalmente tenemos un plazo para entregar los bienes o para la prestación del servicio y se termina cumpliendo antes con la ejecución. Es una forma de extinguir el contrato de manera anormal. También puede ser por incumplimiento. El incumplimiento puede ser de parte del contratante, que es el Estado. Generalmente, ¿por qué por incumplimiento? En algunos contratos administrativos se contempla el pago de un anticipo, ¿no? Yo de anticipo doy determinada cantidad de dinero antes de la realización del bien. El Estado o el contratante, que es el Estado de Guatemala a través de sus órganos administrativos, no paga el anticipo, hay un incumplimiento de parte del Estado y el contrato puede darse por finalizado. También puede ser por incumplimiento de parte del contratista. Sufre retrasos en la ejecución de la obra, no lo cumple en el plazo establecido, no entrega el bien es distinto a lo que se pactó tanto en el contrato como en el pliego de bases y condiciones. Hay incumplimiento del contrato, se puede dar por finalizado el contrato. Rescisión bilateral del contrato, es decir, ambas partes están de acuerdo en dejar sin efecto el contrato. Esto en los contratos administrativos lo podemos ver. También lo podemos ver por rescisión unilateral del contrato. Esto, acá, a diferencia de otros, de los contratos del derecho privado, acá esa rescisión unilateral va a ser un derecho que se reserva únicamente al Estado. Generalmente es el Estado el que puede rescindir de manera unilateral con causa justificada el contrato, pagando todos los costos causados hasta ese momento al contratante. Pero podemos tener esa forma de terminar el contrato. Asimismo, los contratos se pueden suspender de manera temporal o definitivamente. Una de estas causas puede ser por la interpretación del contrato, lo cual va a ser sometido obviamente a la jurisdicción contencioso administrativa. Y aquí se suspende la ejecución del contrato en lo que se dirime esta controversia. Eso sería todo en cuanto a la charla de derecho administrativo, perdón, de contratos administrativos, recordando ya después de haber visto todos los temas que comprenden la charla, recordando y haciendo puntual en la definición. Contrato administrativo es el acuerdo de voluntades que va a ser un particular con un órgano del poder público en ejercicio de la función administrativa para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones patrimoniales en aras del interés público con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario. Entonces, eso es todo. Vamos con la siguiente diapositiva. Quiero decirle que muchas gracias por la atención y para mí ha sido un gusto poder dar esta clase el día de hoy.